La historia que a Volkswagen no le encanta que se cuente. Esta es la incómoda y verdadera historia del nacimiento del auto del pueblo, que después se conoció como Volkswagen, o mejor conocido en México como Bocho. Y aquí empieza la historia real. Todo empieza en Checoslovaquia en 1931, cuando la empresa Tatra construye un prototipo llamado B570, aquí lo estamos viendo, que tenía un novedoso motor de 2 cilindros en la parte trasera del vehículo y además estaba enfriado por aire. Entre 33 y 36, los ingenieros de Tatra, comandados por un ingeniero llamado Hans Ledvinka, iban mejorando poco a poco este vehículo con singular carrocería que además era muy fuera de lo común en esa época, en los años 30. En 1936, Tatra devela el modelo T97, aquí lo estamos viendo, un vehículo de formas redondeadas, con un motor de 4 cilindros encontrados, atrás, Boxer, que desde entonces, les digo, se denomina como Boxer, y que además era enfriado por aire. ¿Les va sonando familiar? Aquí va el tema. Bueno, dejemos a Tatra a un lado y por el momento vayamos a Alemania. Es 1934, es el mes de julio, un día como hoy, 22, cuando Ferdinand Porsche firma un contrato con la Asociación de la Industria del Automóvil en Alemania, y por orden del mismísimo Führer Adolfo Hitler se debía construir un automóvil asequible, que podía usar la carretera, la red de carreteras que estaban también construyendo en Alemania, y la idea es que cualquier alemán pudiera tener un vehículo. Bueno, pues así nace, o así el doctor Porsche empieza las manos a la obra con el futuro llamado Volkswagen, que quiere decir auto del pueblo. Pero vamos con calma. En 1938 se inicia la construcción de la fábrica de Wolfsburg y el auto se denominó KDF-Wagen, que quiere decir Kraft durch Freude. Y como ni tú ni yo hablamos alemán, te lo traduzco y eso quiere decir fuerza a través de la alegría. Y en teoría, todo era alegría con el KDF-Wagen hasta que, pues, ¿qué crees? La empresa Tatra entabló una demanda por plagio de ideas. Al notar las similitudes, digo, ustedes aquí están viendo el T97 creado por Ledvinka y el KDF de Porsche, pues eran prácticamente iguales con detalles y cosas distintas, pero vaya, el concepto de la idea casualmente se les había ocurrido a los dos, cosa que es muy muy interesante que haya pasado. Pues bueno, durante el proceso de la demanda en los careos, el mismo doctor Porsche reconoció que había visto por encima del hombro del ingeniero Ledvinka y había tomado algunas ideas. Por Dios, pues el coche es prácticamente igual, pero bueno. Y así es este tema. Justamente antes de que la corte checoslovaca, todavía no era República Checa, era todavía Checoslovaquia, estableciera la indemnización que tenía que pagar Ferdinand Porsche a Tatra por el plagio de su invento, pues ¿qué creen? El ejército alemán invade Checoslovaquia y con eso es el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todo el tema legal, pues evidentemente se queda parado, se queda con las prioridades que tenía el mundo en ese entonces, ¿no? Digo, la Europa en la Segunda Guerra, que duró del 39 a 45, y bueno, se acaba la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y de nuevo la empresa Tatra emprende una querella judicial en contra de Ferdinand Porsche. Y lo interesante, para no hacerles el cuento muy largo, esta querella judicial dura hasta 1961, en donde la empresa Volkswagen, donde la familia Porsche tenía y tiene muchos intereses hasta la fecha, logró un acuerdo fuera de la corte con la empresa Ringhofer Tatra, que se creó después de la guerra, en donde Volkswagen, para limpiar el nombre de Porsche y que separara el asunto de la demanda, le paga a esta empresa 3 millones de marcos alemanes en 1961. Por eso es que a Volkswagen no le gusta que se cuente esta historia y la historia real. ¿Por qué? Porque tiene la cautela y evita que se mencionen nombres tan polémicos como el de Adolfo Hitler, que al ser asociado con Ferdinand Porsche, pues se daña la imagen de la marca y la imagen de la marca actual. Los hechos también le dan lugar a un ingeniero desconocido, el famoso Hans Ledvinka, que nadie lo conocía hasta que se hace mediático todo este tema.
Y yo, para cerrar, sin hacer ningún tipo de apología ni ningún tipo de comentario, yo nada más lo pongo sobre la mesa. ¿Por qué? La empresa Volkswagen paga 3 millones de marcos alemanes en 1961, que era una fortuna, para desligar a Porsche de este asunto. ¿Ustedes creen que si no hubiera habido culpabilidad o sospecha de culpabilidad o una realidad y facto de hechos, hubieran pagado ese dinero? Se los dejo a su criterio. Por cierto, hoy es el día del bocho. Felicidades, bocho. Sígueme para más historias y choro histórico automotriz. Adiós, soy Alejandro Constantonis.